¿Qué tal? Buenas noches, chicos, a esta nueva clase que es justamente Aristóteles y Cicerón. En verdad es bastante pretencioso poder abarcar justamente estos grandes filósofos para esta oportunidad, pero aún así he tratado de acoplar, mantener bastante compacto y sin dejar de ser contundente el tema de lo que ellos exponían y lo que ellos tenían como pilares claves para poder desarrollar el tema de su pensamiento. Aristóteles, además de las ciencias teóricas, ¿no? Las ciencias teóricas son las que la aproximan al conocimiento, distingue otras dos clases que denomina prácticas y productivas, ¿no? A las prácticas les pertenece la política, ¿no? Justamente él ve una virtud más activa que se desarrolla en la sociedad, cuyo objeto es el bien común y el buen gobierno de la ciudad. Pero acá, básicamente, cuando se hablaba de economía, versaba sobre el bien de la familia y el buen régimen de la casa. La ética, que trata sobre el bien particular del individuo y la orientación de su conducta para conseguir su perfección y su felicidad. De ahí que Aristóteles, procediendo de más a menos, considera el bien individual y particular como subordinado al bien familiar y también a este como subordinado a la política, ¿no? La política vista como una ciencia arquitectónica y subalternante respecto a cualquier tema, ¿no? De la economía y de la ética, en cuanto que su bien específico, que es el bien o la utilidad común, incluye dentro de sí los bienes familiares individuales. La unidad que propone Aristóteles es tan solo una unidad de tipo orgánico, de orden, que es la única posible cuando se trata de una multitud integrada por partes heterogéneas, para no perder la individualidad de la polis y de los individuos, las cuales quedan unificadas extrínsecamente en virtud de su tendencia y de su orientación hacia un fin común. Acá es bastante importante el tema de la tendencia, porque justamente a tendencias semejantes, voluntades semejantes, y justamente eso crea una orientación hacia el fin común que correlaciona, que crea intersección para poder llegar a un fin común. La ciudad es una organización social humana y que en cuanto tal no es una entidad estática, sino dinámica, acá lo veo orgánica, ¿no? Y con un fin determinado. El Estado moderno justamente se ufana o trata de no tener un fin determinado. Tenemos por tanto que averiguar cuál es el fin, qué es lo que especifica el movimiento. Tendremos que determinar primeramente con qué fin se constituye la ciudad. Puesto que todo conocimiento y toda elección desea algún bien, justamente hablamos de entender cuál es el bien y el mal. Digamos cuál es aquel a que aspira la política y cuál es el supremo entre todos los bienes que pueden realizarse. Casi todo el mundo está de acuerdo en cuanto a su nombre, pues tanto la multitud como los refinados dicen que es la felicidad y admiten que vivir bien y obrar bien es lo mismo que ser feliz. Por acá estamos encontrando, ¿no? Justamente el fin del bien común, de la comunidad política de la ciudad. La ley. La vida social tiene un fundamento natural, anterior a las costumbres y a las leyes. Y la ley positiva tiene su fundamento en las costumbres constitucionarios, ¿no? Por esto, aunque algunas veces llegue a ser necesario cambiarlas, sin embargo, es malo acostumbrar a los ciudadanos a mudar las leyes. Acá viene su gran argumento. Porque la ley no tiene ninguna fuerza para ser obedecida, a no ser por la costumbre. Y esta no se forma sino con el transcurso de largo tiempo. Por lo cual, la facilidad para cambiar las leyes existentes por otras nuevas es debilitar el poder de la ley. O sea, justamente tenía que haber un tema de prudencia, ¿no? Y de conocimiento de causa, de poder dictar leyes que al menos duren lo suficiente para poder, cuando se vea el caso, cambiarlas. La justicia y la ley deben entenderse en el sentido de igualdad, y lo que es igualmente justo es lo que beneficia a toda la ciudad y a la comunidad de ciudadanos. Acá en el sentido de igualdad hablamos de igualdad ante la ley, no igualdad mediante la ley, que es diferente. Es mejor ser gobernados por leyes que por excelentes gobernantes, porque las leyes no están sujetas a las pasiones, mientras que los hombres, por muy excelentes que sean, pueden incurrir en ellas. Frente a los escépticos y epicúreos, Cicerón cree que la ley es una, es la recta razón, y esa razón debe buscarse en la naturaleza, que es la fuente del derecho. Esta ley no es producto de la inteligencia humana, ni de la voluntad popular, sino en algo eterno, y que
y estaba vigente cuando no había ley escrita ni estaba constituido, algo que no depende de las interpretaciones ni es mudable. Lo relaciona con la figura de Dios, porque es el autor. Quien la niega esta ley natural está yendo contra su propia condición de hombre. Integra Cicerón las nociones de la ley, de la naturaleza, ley de la razón, ley de la divinidad y también la ley que el hombre sea a sí mismo. El derecho positivo debe adecuarse a esa ley inmutable, de modo que el que se oponga a sus principios carecerá de validez. Vincula su concepto de ley a la actividad pública del magistrado. Entonces él dice esta frase, ¿no? Con razón puede decirse que el magistrado es una ley hablada o que la ley es un magistrado mudo.